Pues les damos la bienvenida a Lab Nuevo León. Mi nombre es Valentina Sánchez, soy coordinadora de mediación aquí en Lab Nuevo León. Para quienes es la primera vez que vienen, Lab Nuevo León es un laboratorio cultural ciudadano, un espacio de encuentro para la producción cultural en el que personas con distintos conocimientos, experiencias, habilidades se reúnen para crear proyectos ciudadanos que aspiren a crear un mundo mejor, que trabajen temas de ciudad, de memoria, de sostenibilidad, que aporten temas a la comunidad, a la manera en la que nos relacionamos, a la manera en la que habitamos y construimos el mundo. Y bueno, agradecemos su presencia el día de hoy en este diálogo con el que vamos a dar inicio a unas sesiones de prototipado que se llaman Materialidades Sostenibles, reuso de residuos en espacios maker. Las sesiones de prototipado son un formato de trabajo en los laboratorios ciudadanos en el que se generan equipos de trabajo colaborativos, diversos, que se reúnen por un periodo de tiempo a experimentar, a prototipar cosas juntos. Eso es lo que va a estar sucediendo en estas 2 semanas de trabajo que arrancamos el día de hoy. Y bueno, arrancamos con este diálogo justamente con personas que ahorita les voy a presentar, pero bueno, un poquito antes como para hacer un contexto de los espacios de producción, espacios maker, Fab Labs, que son, digamos, los espacios que sobre los que vamos a estar reflexionando en estos días. Son espacios de creación en la que diversas personas se reúnen a crear objetos, a crear prototipos, y en estos procesos utilizan materiales como maderas, plásticos, metales, que generan una cantidad considerable de residuos, ¿no? Entonces tenemos estos espacios que son espacios increíbles de innovación, de creatividad, de trabajo colectivo, en el que vamos haciendo realidad ideas que tenemos, pero digamos que en ese proceso también hay problemáticas que hay que abordar, que hay que repensar. Una de ellas es qué hacemos con los residuos que se generan, ¿no? Entonces, en un espacio de construcción en el que nos estamos poniendo a reflexionar de cómo hacer cosas para mejorar el mundo, pues también hay que pensar qué hacemos con esos residuos que estamos generando. Entonces, bueno, esa es la pregunta, digamos, que detona estas sesiones de prototipado en las que vamos a estar trabajando. Y esta iniciativa que tuvimos aquí desde Lab Nuevo León, se sumaron también otros espacios de producción que hay en la ciudad, que también están haciendo cosas que son espacios muy interesantes y con quien ya teníamos muchas ganas también de colaborar y de hacer red. Están el Innovation Gym del TEC de Monterrey, que también se sumó a la iniciativa, el Fab Lab de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Makerspace de la Prepa UDEM. Por aquí también están sus coordinadores, administradores de esos espacios, y con quienes vamos a estar trabajando en estas sesiones. Cada uno de estos Fab Labs propuso un proyecto. Y ahora, pues el día de hoy se suman ustedes, colaboradores, a trabajar en esas ideas, en esos prototipos, en esos proyectos que vamos a utilizar para pensar qué hacemos con estos residuos. Ahorita también, después del diálogo, cada uno de los promotores nos va a platicar cuál es su proyecto y qué han pensado que podemos hacer con esos residuos. Entonces, bueno, el día de hoy la idea es que abramos estas sesiones de prototipado con este diálogo abierto, que nos inspiremos un poco en otro tipo de iniciativas, proyectos que se han hecho en otros lugares, tanto en la ciudad. Aquí también hay mucho trabajo que ya se ha hecho también de trabajo con residuos desde diferentes instancias, desde diferentes personas que lo han estado impulsando, y también en otros espacios de la República. Entonces, esa es la idea hoy, que estas personas que nos acompañan el día de hoy, que inauguran el diálogo, que también van a estar como mentoras y mentores durante estas sesiones de trabajo. Entonces también va a ser muy, muy enriquecedor escucharles. Durante las sesiones pues van a contar con su presencia, con su apoyo, con sus preguntas y su inspiración, que hoy nos cuenten un poco sobre su trabajo, qué han estado haciendo, qué piensan de los residuos, cómo los han aprovechado y demás. Entonces, bueno, pues sin más los voy a ir presentando uno por uno. Primero vamos a platicar un poco de quiénes son, qué proyectos están haciendo, y ya después un par de preguntas también como para enriquecer la conversación, y también pues de parte de ya sea promotores, colaboradores o quien quiera conversar y hacer preguntas, pues adelante. ¿Va? Entonces, bueno, vamos a empezar con Dinora Martínez.
también si le van pasando cash a la presentación para ir viendo los perfiles de cada quien. Ella es arquitecta por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México con especialidad en código creativo código creativo para el diseño por Centro. Ha trabajado para firmas como Mad Architects en Beijing, Rockkind Arquitectos en la Ciudad de México y Ensemble Studio en Madrid. En 2019 obtuvo una beca para el Robotic Atelier por la Norman Foster Foundation. Recientemente graduada del Máster en Estudios Avanzados en Arquitectura y Fabricación Digital en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Actualmente es cofundadora de Manufactura, un estudio multidisciplinario que estudia la relación entre la fabricación digital y análoga, y es profesora de asignatura de la Universidad Iberoamericana, Anáhuac y Universidad La Salle. Entonces, bueno, adelante, Dinora, cuéntanos un poquito más de ti, de tu trabajo y cómo abordas el tema de los residuos en tus proyectos. Bueno, muchas gracias. Gracias al Laboratorio de Nuevo León y a ustedes por asistir y por estar involucrados en este gran proyecto. Gracias también a mis compañeros. Y realmente, pues, ¿cómo abordo yo? Primero, creo que es lo primordial, ¿no? El tema de los residuos es algo súper importante porque realmente ahorita hay como dos vertientes. O crees en ello, quieres crear conciencia y estás súper involucrado, creo que las futuras generaciones lo estamos, ¿no? Sobre qué queremos hacer con todo lo que nos sobra y lo vemos como uso, ¿no? Que le podemos usar diario, le podemos dar un nuevo siglo y cerrar el siglo, ¿no? Con la economía circular, o de plano lo vemos como una tendencia, ¿no? O sea, que también se escucha, creo que está sobreusada la palabra sostenibilidad, ¿no? Por lo mismo fue mi curiosidad, ¿no? Yo empecé a decir, bueno, tanto se habla de esto, que por qué está pasando y cuál es el origen, ¿no? Entonces, pues yo empecé primeramente en el mundo de la tecnología, porque era en la carrera de arquitectura, era la que hacía el modelo 3D, ¿no? Era la que hacía los renders. Y yo decía, ay, me gusta esto de la tecnología, pero en realidad no le veía un objetivo más allá de solamente una herramienta de representación, ¿no? Y ya después me empecé a involucrar más con el tema, empecé a leer, que eso es algo que les recomiendo muchísimo, porque más allá de solamente utilizar un software, una máquina o una herramienta, es importante saber hacia dónde van estas herramientas, por qué existen y cuál es su objetivo en un futuro, ¿no? ¿Por qué se están escribiendo estas nuevas cosas? Entonces, pues yo ahí fue cuando me involucré más con el tema, empecé a estudiar robótica, hice mi maestría en robótica y fabricación digital en el ETH Zurich, y ahí fue donde empecé a practicar con diferentes materiales, desde plástico reciclado, desde materiales locales como la tierra, materiales reciclados, ¿no? Entonces, a mí ahora que dices, ¿cómo abordo yo el tema de los residuos? Pues lo abordo todos los días, ¿no? Desde que estoy viviendo mi vida cotidiana, soy súper consciente ahora de los procesos de producción y es lo que me cuestiono, ¿no? ¿Cómo cuestionamos los sistemas de producción y de fabricación? Ya no me dedico tanto a la parte de diseño, es más, invito a artistas, arquitectos, diseñadores a diseñar conmigo porque ya no es mi fuerte y ya no me puedo involucrar en esa parte. Y en la parte de los materiales invito a puros especialistas en materiales reciclados, materiales locales y hasta artesanos he trabajado. Entonces, ¿por qué? Porque el material tiene una curva de aprendizaje súper amplia que es imposible yo poder hacer todas. Y a lo que me dedico hoy en día es a la manufactura, cómo nosotros materializamos a través del diseño y a través del conocimiento de un material. Muchísimas gracias, Dinora. Sí, creo que de ahí podemos ir como tomando varias cositas. Digo, ya voy tomando mis notas. Vamos a terminar de presentar al resto de mentores y después vamos a hilar un poco la conversación al respecto. Tenemos también a Rodrigo Guzmán de León. Él es egresado de la UDEM en el 2012 de la licenciatura en Derecho. Desde el 2018 comenzó a experimentar con plástico reciclado con la intención de crear nuevos productos mediante un emprendimiento llamado Blue Phoenix Plastics. Es cofundador de Nahual, una marca de fábrica de armazones para lentes oftalmológicos y solares hechos con residuos plásticos recuperados en Mérida y Baja California. Pues adelante, Rodrigo, igual misma pregunta. Platícanos un poco más de ti, de tu proyecto y cómo abordas el tema de los residuos. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar aquí. Nosotros somos Nahual. Como lo comentaste, hace ya unos cuantos años empezamos a experimentar con el tema de los plásticos y nos dimos cuenta que bueno, era un camino pues, muy grande, ¿no? Con muchos plásticos y muchos derivados y había muchos materiales, ¿no? de dónde experimentar. Decidimos que era por el tema de los plásticos, en especial el polipropileno y el HDPE,
cosa que fue evolucionando ya actualmente. Pero iniciamos creando productos sencillos, productos que al principio, Laura no me dejará mentir, que está aquí presente, fue de las primeras colaboradoras de Blue Phoenix, estuvo con nosotros apoyándonos, y de las fundadoras, ¿verdad? Porque fue de las primeras personas. Y después Mike también, que está aquí con nosotros. Mike no fue nuestro mentor para hacer los primeros armazones de lentes de plástico reciclado. Y todo empieza por esa inquietud, ¿no? Esa inquietud de saber en dónde terminan esos residuos, ¿no? Normalmente sabemos que el plástico lo depositamos, si bien nos va, lo separamos en los contenedores y luego qué pasa con él, ¿no? Se recicla, pero ¿cómo se recicla? No sabíamos. Empezamos a investigar un poco más y dimos con Precious Plastic, que era este movimiento que transforma de forma un poquito artesanal los productos utilizando maquinaria, pues entre comillas rústica, en comillas manual, maquinaria manual, para transformar los residuos plásticos. Y nos empezó a gustar, ¿no? Por ahí. Obviamente voy a resumir toda esa parte de la historia y me voy a ir en el momento en que decidimos emprender un negocio, porque eso es un negocio. Al final estábamos peleados con, si es un proyecto social, ¿cómo vamos a obtener economía de esto, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que el hacer un bien, vamos a hablarle, una frase muy cliché, ¿no? Hacerle bien al planeta, ¿no? Hacer algo que no tenga ese impacto negativo en el planeta no está peleado con hacer dinero, ¿no? Entonces creamos esta empresa que utiliza materiales recuperados, hasta el momento recuperados en Baja California, en Yucatán y algunos de Monterrey, ¿no? Pero de hecho donde más recuperamos tratamos de que sea zonas de playa, ¿no? Están los que recuperamos. Próximamente va a ser Sinaloa. Bueno, estamos todavía trabajando con diferentes empresas. Lo que hacemos es recuperar esos plásticos, los inyectamos en un armazón, en un molde, perdón, de aluminio para hacer esos armazones. Actualmente somos, como anticipo, espero que nadie nos escuche, pero vamos a ser la primera empresa que hace lentes de polialuminio de Tetra Pak, que son estos lentes que utilizando Tetra Pak, separando la celulosa, utilizando el plástico y el aluminio juntos en una sola mezcla, entonces se crean estos lentes, ¿no? Estos son los lentes que tenemos, ¿no? Parece comercial, pero son hechos de polialuminio. Digo, trabajamos con este tipo de materiales por la gran flexibilidad y nuestra intención principal es que tengamos un producto que jamás se convierta en basura, ¿no? Eso es lo principal por lo que hacemos. Por lo que hacemos, ¿no? Queremos que este producto, cuando tú termines, todos los que usan lentes, se les rompe una patita, ¿y qué pasa, no? O la pegan con cola loca, o la pegan con Durex, o la guardan en un cajón y se compran otros. Con nosotros no, con nosotros tienes un seguro, que al momento que se te rompa la patita, nos los devuelves y nosotros te reparamos la patita, no tienes que comprar otros nuevos. ¿Y qué pasa con esta patita? Bueno, esta patita, si fuera un armazón de acetato, como son la mayoría, o de aluminio, ¿qué les hacen, no? Se van al hospital de lentes o se tiran y terminan en un botadero, ¿no? Nosotros la volvemos a reciclar y la transformamos en otra patita o en algún otro producto, por ejemplo, un estuche. Obviamente esto requiere plástico reciclado, pero requiere un tratamiento especial, ¿no? Por lo mismo que el fluido del plástico es muy específico y no requiere que esté tan contaminado, pero por ejemplo un molde ya más grande como este puede traer una mezcla de algunos materiales que ya van a estar hechos basura, pues bueno, terminan siendo un case, ¿no? Entonces, la importancia de que nuestros lentes jamás terminen en la basura creo que es nuestro valor principal, ¿no? Muchas gracias. Cash, ¿nos pasan otro micro también, por favor, para no tener que estar pasando este? Sí, justo ahorita que decías el tema de… ok, bueno, igual otro acá para Rodrigo, por favor. De cómo se fueron encontrando, ¿no? Por ejemplo, está Laura, está Mike, está también otro proyecto aquí en el laboratorio que se llama Plasticiclo y que me decías que ya los conocías. También, no sé, Angélica ya había tenido comunicación contigo. O sea, un poco también la idea de las sesiones de prototipado y de este diálogo y de la intención de también haber entrado en contacto con los otros espacios maker era hacer comunidad, ¿no? O sea, hacer comunidad entre personas que queremos hacer cosas con las manos, que queremos resolver, que queremos prototipar, que queremos hacerlo de manera conjunta y experimental también, que para eso es el laboratorio. Me da mucho gusto que se vayan dando, ¿no? Como estos hilos y estos encuentros, y también esperamos que después de estas sesiones también podamos seguir trabajando en proyectos conjuntos, ¿no? También la idea de, si se dan cuenta, bueno, Dinora nos acompaña de Ciudad de México, Rodrigo de aquí de Monterrey, y justo ahorita vamos a pasar con Angélica, que también trabaja aquí en Monterrey. Era también tener esta visión de qué se está haciendo en lo local y con quiénes podemos conectar o reconectar, ¿no? Si ya habíamos estado trabajando antes, y qué podemos potenciar, ¿no? Entonces también esa es parte de la idea del laboratorio, que sea un espacio de encuentro. Entonces, bueno… Lo mismo, por ejemplo, sin Laura y sin Miguel, ¿no? Claro. Que fueron
Sí, muchísimas gracias. Y bueno, pensamos con Angélica Piedrahita. Ella es artista multimedia, docente e investigadora en artes mediales en la Buffalo State University de Nueva York, interesada en la creación a partir de técnicas y metodologías híbridas de corte tecnológico. Su trabajo ha sido exhibido en Alemania Bauhaus University en Weimar, en New York The Social for Research en Estados Unidos, el Banco de la República en Colombia y Conarte en México, además de festivales como Resound en Dinamarca, Pixel Point en Eslovenia, Loop Barcelona, el Festival Internacional de la Imagen en Colombia, entre otros. Su producción se caracteriza por emplear técnicas y metodologías híbridas en las que señala aspectos de la cultura material en diversos dispositivos de corte tecnológico. Actualmente se desempeña como profesora asociada en la Licenciatura de Artes de la Universidad de Monterrey, en México. Hola, sí, creo que mejor. Bueno, pues yo realmente en el trabajo de plástico estoy comenzando. Mi trabajo como artista va más como del orden de los símbolos, los signos, las ideas y los imaginarios, ¿no? Como desde las artes. Y desde el 2013 que empecé a un poco a darle una pausa a mis intereses tecnológicos y sobre todo a cuestionar el concepto de tecnología, empecé a hacer piezas que tenían que hablar más como con un término que le llaman la arqueología de medios, ¿no? Como empezar a revisar cuáles son esas capas políticas, de producción, sociales, que están inmersas en cada uno de los dispositivos o herramientas que tenemos en este momento. Estuve trabajando con la realidad virtual primero, entré hasta la estereoscopía, la cartografía, y eso me ha llevado como un poco a navegar por esos lugares. Entonces, para mí el reuso empieza a ser como un lugar también de epistémico quizá, ¿no? de reuso de ideologías y de formas de ir al pasado y volver y entrar. Y en la actualidad empecé a trabajar con un proyecto que tiene que ver con el sonido de las aves. Y eso me ha llevado también como a otras conciencias, ¿no? Como a otras materialidades, otras formas de generar obras. Y pues bueno, ya como en un plano más personal, pues digamos que una cuestión más doméstica, ¿no? del trabajo con el plástico en mi casa, y he querido como vincular este trabajo a mi obra, ¿no? Entonces he empezado a hacer como unos pequeños ejercicios que son por ahora muy del orden de abrir imaginarios, ¿no? Abrir posibilidades. Si quieres pon la imagen que tengo ahí, sobre todo de abrir imaginarios. Esto es en Allen Recicla en Santa Catarina, y esta fue tomada como en el 2016 con un grupo de estudiantes en el que precisamente ese era como el interés, ir a ver qué pasaba con el plástico y empezar a acercarse a esa dimensión del uso de plástico desde un lugar muy sensitivo, ¿no? De poner el cuerpo allí en los lugares de reciclaje y a esos niveles, para empezar a pensar como desde un lugar mucho más personal, ¿no? Y cuando uno pasa muchas cosas por el cuerpo, como que empiezan a generarse otros cambios de hábitos o tipos, ¿no? Entonces, en la actualidad estoy como dándole vueltas a un término que se llama cosmotécnicas, que tiene que ver con las filosofías que está detrás del concepto de tecnología, ¿no? Y cómo nosotros entendemos la tecnología como esta cosa vertical, ¿no? Como la tecnología de punta, lo último que se da, pero realmente como habitantes de este planeta y de un planeta que pues estamos como absorbiendo para tener tecnología de punta, pero nos estamos quedando sin planeta, nos invita a que la sostenibilidad y lo cíclico realmente sí llegue a capas del pasado que son quizá inimaginables, ¿no es cierto? Inimaginables, lo digo porque el plástico aparece como en el 35, ¿no? El que se lo inventó se ganó el Nobel, y era para encapsular los radares en los
aviones en la guerra, ¿no? Y después de eso la bolsa de plástico aparece un poco más adelante, pero quien la inventa en ningún momento estaba pensando que esto se iba a volver masivo, sino que la bolsa se iba a lavar y se iba a reutilizar. Para el 81, 82, la bolsa de plástico es algo súper común. No hay nada que no venga en una bolsa de plástico. Yo nací en el 81. La naturaleza de mi pensamiento y de cómo decir como yo no quiero plástico y no puedo utilizar plástico es casi imposible, porque toda la experiencia que ha pasado por mi cuerpo ha sido una experiencia que tiene plástico, o sea, que se vuelve inevitable. Entonces, pues ahí estoy. Creo que no tengo respuestas, pero sí siento que ahí como en lo que hago y en las obras y lo que me gusta hacer, siempre busco como una dimensión educativa, sensitiva hacia ciertas problemáticas o hacia ciertos como lugares muy profundos de la tecnología que como que desarticulen ciertos pensamientos hasta donde se puede, ¿no? Entonces, pues espero que en los talleres como que aprenda yo mucho de ustedes y de los materiales y de las formas y que logremos como entender y entrar como a lugares bien sensibles también del material, ¿no? Muchas gracias, Angélica. Sí, también la idea de estos diálogos es que los perfiles sean diversos, ¿no? Porque también nos permite abordar una problemática desde diferentes sensibilidades, entonces pues también incorporar todo lo que la reflexión desde lo artístico nos puede dar, creo que es súper importante también, ¿no? De hecho hay un prototipo que quiere también abordarlo desde ahí, desde esas reflexiones, pues más, como dices, filosóficas, epistemológicas, de relación del cuerpo, de la historia que tenemos cada quien en un mundo en el que pues es esto, ¿no? Entonces podríamos o rehuirle o saber que es parte de la cotidianidad y que vivimos en un mundo en el que de eso está hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra relación con eso, más allá de la repulsión que puede generar? ¿Qué otro tipo de relaciones hay, ¿no? Entonces, también incorporar esta sensibilidad que nos puede dar como desde la experimentación artística, creo que va a ser muy, muy interesante. Gracias, Angélica. Y bueno, finalmente nos acompaña también Jorma, que es diseñador industrial y constructor, hágalo usted mismo, con especialización en lo que llama artesanía industrial, con más de 8 años de experiencia en el diseño y fabricación de productos de concreto y terrazo. Se ha dedicado a fusionar la creatividad con la funcionalidad. En 2015 creó el taller artesanal Stockton Studio en Chihuahua Capital, donde su visión y pasión por el diseño se hacen realidad. Desde entonces ha compartido sus conocimientos a través de 14 talleres presenciales en Chihuahua, incluyendo 2 en colaboración con CLAP Latam. Estos talleres estuvieron enfocados en el desarrollo de habilidades creativas dirigidos a niños y adolescentes, donde se fabricaron macetas de concreto. Su alcance no se limita a Chihuahua, ya que en 2021 impartió un taller presencial en Monterrey y desde 2020 hasta la fecha ha dirigido 25 talleres en línea. Esto le ha permitido compartir su amor por la artesanía, no solo en México, sino también en Argentina, España, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Guatemala, Francia, Canadá, Colombia y Chile. Además, su presencia en las redes sociales, incluyendo TikTok, YouTube, Facebook e Instagram, ha tenido una gran aceptación. Sus tutoriales han acumulado millones de visualizaciones, lo que demuestra una creciente comunidad de amantes del diseño y la artesanía. Bienvenido, Jorma. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, estoy muy, muy contento. Pues la filosofía por la que yo comencé esto es humanizar el diseño. Cuando yo estaba estudiando me daba cuenta que a pesar de que sí, en la escuela, en arquitectura, en diseño industrial, te enseñan a ciertos proyectos sociales, pero la realidad es que cuando sales a trabajar nunca haces esos trabajos sociales porque la gente que te paga pues es la que es cara la arquitectura. Y la tendencia del diseño, al menos como yo la he visto, pues es muy similar toda. Casi siempre es blanca, granitos, mármoles de lujo y ahí va, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos tenemos derecho a humanizar nuestro espacio, a que cada quien proyecte paz de forma diferente. Entonces de ahí nace el que cuando hay una tendencia en el diseño, por ejemplo en la arquitectura, vamos a una tienda a buscar una maceta o una mesa, por ejemplo,
y generalmente todas van a ser iguales, doradas, dependiendo de la tendencia que exista, ¿no? Y pues todos somos diferentes, a todos nos gusta tal vez una maceta color roja, tal vez tenemos un espacio más pequeño, tenemos una iluminación distinta y todos tenemos derecho a poder adecuarlo a lo que estamos buscando. De ahí nace el gusto de que digo, bueno, si nadie me va a vender esto, si voy a ir a una tienda a que me vendan lo mismo o que no me guste y tenga que gastar dinero en algo que no me gusta, pues ¿por qué no lo fabrico yo? Una mesa, hacer mi propio piso, el recubrimiento del muro, mi silla, claro, pues para eso se necesita herramienta, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas es importante el que uno tenga esa libertad de decir, yo cuento con este recurso, yo lo quiero hacer a mi manera. Y bueno, pues de ahí nace el que yo empiece a fabricar cosas de carpintería, que es yo creo que por donde todos empezamos, y actualmente pues me dedico más al diseño de concreto, en donde pues afortunadamente la gente lo ha percibido bastante bien, por lo mismo que se mencionaba en las redes sociales, pues porque al final todos somos yo creo más personas las que buscamos o las que tenemos la necesidad de encontrar una personalidad en nuestro espacio y queremos hacer eso en el lugar en el que estemos, ¿no? Y bueno, pues básicamente mi filosofía de ahí nace, ¿no? De humanizar y que cada quien pueda ser independiente en su diseño. Creo que tanto Yorma como alguien más tenían algunos ejemplos, igual si nos quieren platicar un poquito de lo que traían acá, por ahí vi imágenes, videos, si quieres Cash, los vamos pasando y nos van platicando un poquito. Bueno, pues esta es una imagen de una maceta que se fabricó en un taller ahí con este de Club Latam, con los niños. Yo creo que a pesar de que he impartido muchos talleres, ha sido lo más importante con niños, porque pues ellos al final de cuentas van a ser el futuro y que se empiecen a adaptar a que ellos pueden fabricar sus propias cosas y que les interese, porque mucha de la gente que sigue mis tutoriales o que toma mis cursos ni siquiera tienen que ver con arquitectura a veces, son gente que le gusta nada más la construcción, la decoración, la comunicación, la medicina, el derecho, y o sea, es que a todos nos interesa tener un espacio adecuado en nuestro hogar. Entonces, pues para mí ese es yo creo que el taller más significativo, porque al final de cuentas ellos se van a llevar algo a futuro en el que van a entender que ellos también pueden fabricar y que no van a depender de una tienda o de otra persona pues para poder hacer lo que ellos quieren hacer. Ok. No, entonces regresemos a lo anterior. Si quieres regresarte, Cash, sí, o a la general. Gracias. Ahorita salieron como varios temas interesantes, ¿no? Decía Dinora un poco la cuestión también de estos temas ahora sobre la mesa. Incluso podrían parecer como también, o lo son, ¿no? O sea, como contraculturales, contrasistémicos, pero al mismo tiempo el mismo mercado también los pone sobre la mesa, ¿no? Entonces convierte algo que podría ser una convicción o una reflexión genuina, pues también en una tendencia, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que podríamos escapar de este binomio, ¿no? Entre tendencia, convicción, o cómo surfear entre esas olas, entre estas dos cuestiones? Digo, me encanta la pregunta porque justo ayer, ¿no? Mi novio es arquitecto y ya tiene muchos años, ¿no? Practicando 15 años. Y me dice, oye, es que ahora ya hay, el gobierno de Suiza en México está implementando una nueva certificación para hacer arquitectura sostenible. Y yo, ya cuando se convierte en certificación, ya no me gusta. Porque pasa lo del LEED, ¿no? Empieza la arquitectura LEED y todo el mundo quiere los puntitos y se pierde la conciencia, que es lo más importante. Y a mí lo que yo creo, ¿no? Que pasa mucho, yo lo digo desde mi posición de arquitecta, ya nos dirás de artista, pero creo que es muy similar. Hay un divorcio entre cuando alguien es, entre la fase creativa, ¿no? Que están haciendo las ideas, estamos diseñando, están creando, y la fase de materialización. Hay un divorcio. O sea, el arquitecto no se lleva con el constructor por lo mismo no se lleva con el arquitecto.
Es más, hablan mal uno del otro, ¿no? Dicen, ay, no es que el arquitecto solamente hace los diseñitos tontos y no sabe ni a dónde va y yo tengo que resolverlo todo. Y el arquitecto es que este constructor no le entendió, no sabía que no tenía que tener ese detalle en el zócalo que hacía la diferencia, ¿no? Entonces, a mí eso me causaba muchísimo conflicto en la práctica. Yo trabajé 3 años y decía, ¿por qué no puedo yo ser parte de la manufactura de la arquitectura? ¿No? ¿Por qué? Porque son otros actores quien lo hacía, porque es otra mano de obra, porque tiene otro costo. Y ese es el tema, ¿no? Entonces, cuando nosotros, y bien me gustó que lo que decías, Jorma, ¿no? De nosotros podemos producir lo que nosotros queramos sin limitantes de una constructora o una tienda o una industria, creo que eso es lo que va a hacer la diferencia. El que nosotros podamos ya ser participantes, ¿no? de la producción de un material, conscientes de dónde viene, desde ahí estamos haciendo la diferencia. No desde una certificación, no desde un título, ¿no? Ahora todo dice sostenible, sustentable y parece que tiene que ser a fuerza, ¿no? Y me parece ya hasta una prostitución, ¿no? de la palabra, cuando en realidad yo le decía a mi pareja, oye, ¿sabes qué? No, o sea, lo importante es que entiendan de dónde vienen los materiales, cuál es su siglo, con qué se lleva, de qué familia viene. Y también por otro lado me gustaba tu observación, ¿no? Esa visión filosófica. Hoy ahorita en el avión estoy leyendo un libro que se los recomiendo, se llama Beyond Digital, de Mario Carpo. Es un crítico de tecnología muy importante que está en Harvard. Y él describía la tecnología en 3 etapas, ¿no? La primera etapa, que es la etapa artesanal, donde un artesano hace un producto que es totalmente personal, solo para ti, y a ti todo esto, y a ti este, ¿no? Entonces, pues se respetaba y se quería, pero en temas de capital no producía. Luego vienen las máquinas, es la segunda etapa, que es la producción en serie. Entra el Fordismo y esta filosofía de produzco más y lo vendo más barato, ¿no? La segunda copia es más barata y la tercera es más barata, entonces hay una emancipación de la necesidad. Resulta que todos necesitamos 100,000 coches, cuando no es verdad, necesitamos uno, ¿no? Por persona, y bueno, hay una exageración de las necesidades. Y la tercera es el digital making, ¿no? Que le dice, es cuando ahora nosotros lo que hacemos es fabricamos con herramientas digitales y lo que hacemos es una combinación de la 1 con la 2. Ahora personalizamos objetos, pero también los hacemos en serie. Pero el tema es que no ha funcionado. A nivel capital no ha funcionado porque las herramientas son demasiado caras y la mano de obra también, tienen que ser programadores o muy especialistas, ¿no? Entonces él se cuestionaba cuál debería ser la fórmula para poder producir con conciencia. No sé si de ese lado alguien quiera agregar algo como como ir surfeando entre esta convicción y al mismo tiempo tendencia. Bueno, como bien lo comentas, es una de las cosas con las que hemos batallado, ¿no? El tratar de competir, malamente, pero competir contra todo el greenwashing que existe, ¿no? Que ya es algo que, como dices, ¿no? Ya es una moda, ¿no? Es una prostitución de la palabra sustentable, sostenible, ¿no? Entonces, oye, dices, a ver, tengo que competir con una empresa que su comunicación obviamente es muy acertada para la gente que no entiende bien de este tema, pero le llega al subconsciente. Tengo que competir contra eso, yo que tengo un capital muchísimo más reducido y que mi materia prima es consciente, sé de dónde viene y no solo eso, sé hacia dónde va, ¿no? Entonces todo se resume entre, parte de lo que decía también Jorma, entre diseñar o ser diseñado, ¿no? Literalmente. Entonces, o diseñas tú este cambio o entras dentro de las empresas que te están diseñando productos para ti que no sabes ni de dónde vienen, pero te dicen que vienen de cierto lado, ¿no? Digo, esa es mi opinión. No sé, Angélica, si quieres agregar algo. Pues sí, hay muchas como formas de pronto de golpear el problema, y también el tema es que muchas de estas soluciones están buscando solucionarlo, ¿no? Y creo que ahí hay como un pequeñísimo problema, y es que pues habitamos en un mundo también muy complejo, ¿no? Entonces creo que poder entender esa complejidad pues de pronto se va a mitigar un poco el impacto, pero también lo que se mitiga por un lado van a aparecer otras cosas por el otro, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí como crítica quizá
todo el tiempo de estar revisando qué es lo que se hace, cómo se hace, ¿no? Y esta dimensión de la conciencia también creo que pasa con muchos de los ismos, ¿no? Feminismo, vanguardismo, capitalismo, ismo, ¿no? O sea, es como el momento en que se vuelve masivo y una cuestión de la escala, que con esa imagen me parecía interesante, era como esta cosa del personaje así de pequeño y estos edificios, ¿no? de plástico. Y lo que me gusta mucho de lo que dice Jorman es como la escala, mi casa, lo que yo puedo hacer aquí con mi comunidad, ¿no? Pero, pues sí, hay un personaje muy interesante, filósofo que se llama Paul Virilio, que escribe un libro que se llama El Museo del Accidente, y plantea lo mismo, ¿no? Con cada dispositivo tecnológico, con cada herramienta sucede algo bueno, pero también viene algo que es como su contraparte. Y creo que tenemos que lidiar como con los dos caras de la moneda y sobre todo como quitarnos la venda y decir, esto no va a solucionar todo, pero sí una parte, o quizás es una cuestión de bajarle a los puntitos, no sé, es una gran pregunta realmente, ¿no? Porque pasa en todas partes, no solamente en el diseño, creo que en la política, en todas partes, en la economía, o sea, como que buscamos fórmulas todo el tiempo. Pues yo siempre he dicho que antes de ser diseñador me considero emprendedor, y una frase que me dijo un amigo que me gustó mucho, no sé dónde la saco pero me gustó, dice: si cuando sacas tu producto no tienes nada que cambiarle, entonces lo has sacado demasiado tarde. Yo en mi investigación de escolar, por mi trabajo, en las empresas en las que he estado, jamás he conocido un material que sea perfecto, que nunca se le tengan que hacer cambios. Entonces lo que menciona Angélica, o sea, es una u otra cosa siempre. Yo creo que pues, de alguna forma se tienen que ir etiquetando las cosas para ir conociéndolas mejor, como en el caso de la palabra de sostenibilidad. Pero por ejemplo en el caso de que yo me dedico al concreto, ¿no? Al terrazo. Todo esto que estamos viendo aquí en el piso pues es terrazo. Y esto hace, no sé, 1500 en Italia, y todo esto es desperdicio del mármol. O sea, este edificio, por lo que me estaban platicando aquí David, pues, Andrés también, unos 100 años. Entonces ya existía esa forma de reciclar, pero no tenía esa etiqueta. Yo creo que nuestros ancestros, y es algo que me quedó mucho de un diseñador industrial al que admiro mucho, que se llama Ariel Rojo, cuando lo conocí a él siempre hablaba mucho de los ancestros. Nuestros ancestros ya han hecho todo, nomás nosotros tenemos que innovar. Y sí es cierto, si nosotros nos fijamos hacia atrás, hay muchas cosas que ya están hechas, como este reciclaje que ya se aplicaba. Entonces se dan cuenta que la construcción con mármol, las esculturas, deja mucho desperdicio de mármol, y ¿qué se hace? Pues se aprovecha con la cal, y antes de que se inventara el cemento, todo este tipo de decoración. Entonces sí, al final de cuentas no creo que esto acabe, porque siempre va a ser una con otra, pero lo importante es que pues lo sigamos haciendo para evitar pues a lo mejor contaminar más o crear procesos destructivos económicos, físicos, en fin, de muchas otras cosas. Sí, varias cosas, Jorma. Una, que eso, ¿no? Pareciera que la idea de reciclar o de reusar o de sostenibilidad es como nueva, y en realidad pues es algo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Y también no solamente es propio de la academia o de los espacios de producción o de la empresa, ¿no? También las familias, en la economía informal, en la manera en la que sostenemos la vida de manera cotidiana, también hay un montón de estrategias micro, ¿no? De estar todo el tiempo reciclando y de viviendo de otras maneras más armónicas, más sostenibles, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la escala, que también decía Angélica, volviendo a la escala de nuestros espacios de producción, de nuestros espacios maker, y también retomando que veo como común denominador que el poner atención en el proceso de creación, el proceso de producción es fundamental, ¿no? Para pensar en qué se genera, cómo se generan esos residuos. Me gustaría preguntarles en qué parte de ese proceso de producción o de creación hay que poner atención, ¿no? Digo, seguramente van a ser varias, cada quien desde su perspectiva, pero en ese proceso, sobre todo también pues pensando que están aquí personas que están a cargo o usuarios de estos espacios de producción, en estos procesos de creación, ¿en qué les recomiendan poner atención? ¿En qué fijarse? Pues yo te diría que en todo el proceso hay que poner atención.
Lo que no hay que poner atención es en el resultado, eso es lo que no importa. O sea, sinceramente el resultado, a mí, y regreso a la historia, ¿no?, de la arquitectura pasa de una idea a un resultado, y el proceso, quién sabe, ¿no? Muy pocas veces se retrata, muy pocas veces se dialoga, muy pocas veces se comparte, que eso es lo que menos se comparte, de hecho el proceso, todo el mundo comparte el resultado, ¿no? La foto de Design Boom, Design, ¿no? Art Daily, ¿no? Y eso es lo menos importante, ¿no? Cuando ese no es tu objetivo, y de hecho actualmente yo por eso me dedico a esta fase y por eso mi proyecto se llama Manufactura, porque me di cuenta justo de eso, que había una abstinencia, ¿no?, por compartir todo el proceso, y es donde yo veía mucho más riqueza, porque había múltiples escenarios, había múltiples participadores, ¿no? O sea, había gente multidisciplinaria de un área, del otra, y algo que a mí también me interesa, no solo un proceso técnico de qué herramienta usó, qué material usó, o a cuánta temperatura, no, eso no es lo importante, es sobre todo la filosofía, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Para quién? ¿Y cómo? Y hacia dónde va todo este proceso, ¿no? Porque el proceso genera conciencia y genera también mucha colaboración, ¿no? Y yo coincido contigo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Rodrigo, que nos platicaba de su proyecto, ¿no?, que está increíble, ya lo vi. Y por ejemplo, él decía, yo creo mucho en las colaboraciones, yo también. O sea, algo que a mí me ha resultado muchísimo es ser menos autoral y más compartida. O sea, cada vez que compartes, que le expresas tu idea a alguien más, que viene y te comparte, claro, habrá personas que pues sí, van a copiar o van a hacer, da igual, eso es una celebración hacia tu trabajo, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo el proceso, obviamente cada quien se va a fijar en diferentes etapas, ¿no? Desde el desarrollo del material, ¿no?, del desarrollo de la idea creativa del proyecto, la escala del proyecto y la aplicación del proyecto, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser? Porque pues hay proyectos desde diseño industrial, que es la escala más pequeña, hasta proyectos de urbanismo, ¿no?, donde haces ciudad, generas comunidad, pero todos tienen la misma intención. Si haces un proyecto de diseño industrial como este que vemos aquí, también está generando comunidad, también está generando ciudad, en la manera en que cómo traduce y logra materializar esta idea a través de un material reciclado, ¿no? Entonces, digo, a mí la verdad es que, digo, el plástico es como el material, y desgraciadamente he estado viendo números, ¿no?, de cuáles son los residuos más abundantes en México. No me interesa Australia, no me interesa China, no me interesa Estados Unidos, quiero saber mi país, ¿cómo estamos? Y el 54% de los residuos que tienen más volumen son de origen orgánico, de la industria alimenticia, ¿no? Y el mayor es el maíz. Entonces dices, órale, todo ese alimento que muchas veces el siglo se queda en medio, lo consumimos y lo tiramos a la basura, ni siquiera nos damos cuenta, no somos conscientes hacia dónde va ese desecho, ¿no? Entonces actualmente yo he estado trabajando mucho con desechos orgánicos, no tanto inorgánicos. Hemos hecho, por ejemplo, yo trabajo con impresión 3D con un brazo robótico, y gracias a la tecnología he estado pudiendo experimentar nuevos materiales, porque la verdad es que yo no era muy buena a nivel manual, pero cada quien va encontrando sus herramientas, y no hay otra forma de hacerlo que no haciéndolo. Ya hasta que te das cuenta todo el siglo que tienes que recorrer para reciclar un material o para reutilizar un material, te das cuenta de todo el trayecto y el esfuerzo, tanto económico como social y cultural, que no está aplicado en las ciudades, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí te digo que creo que todas las etapas son sumamente importantes, pero lo más importante es tomar la fotografía completa, sin recortar absolutamente nada, e invitar a gente que tenga mucho más conocimiento que la tuya. El plástico se encuentra entre los terceros o cuartos más abundantes en México, ¿no? Porque antes de él está el papel y el cartón, ¿no? Ese es el inorgánico más grave, porque todo viene en bolsas, bueno, aquí no hay, pero todo viene en bolsas de plástico, ¿no? O en cajas de cartón, o todo lo entregamos así, y a veces, y ya después viene el plástico, y por último vienen las maderas y otros materiales. Entonces es importante también entender estos datos duros para hacer un mapeo, ¿no?, en tu mente de, ok, bueno, esta es la radiografía del estatus de los materiales en mi país, ¿dónde me sumo? ¿Qué puedo hacer? Y empezar a preguntar, ¿no?
Sí, hay una chica colombiana, Mariana Matija, que también genera mucho contenido muy interesante, que dice que el cartón es peor contaminador que el plástico porque es silencioso, ¿no? O sea, es como el sustituto amigable del plástico, cuando en realidad pues genera muchos más residuos, ¿no? Mencionaste varias cosas importantes con las cuales también coincidimos aquí en el laboratorio. Uno es el tema de abrir los procesos, compartir los procesos, de no hacerlo tan autoral, sino más bien de cultura abierta, cultura libre, que son cosas de las cuales ahorita vamos a platicar un poco más y van a estar siendo recurrentes durante estas 2 semanas. Entonces, bueno que sale a la conversación. No sé por qué si quieran agregar algo, ¿en qué partes del proceso? Sabemos que el proceso es importante, ¿en cuáles poner atención ahora que vamos a estar produciendo y trabajando aquí en los talleres? Al menos para nosotros, una de las partes del proceso, pero uno de donde más nos enfocamos es en el resultado, a diferencia. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a terminar este producto? ¿No? ¿Qué va a pasar con nuestro producto mañana? Porque podemos diseñarlo muy bonito, súper resistente, pero por el día de mañana, ¿qué va a pasar? Porque no va a ser irrompible, ¿no? Eso para nosotros creo que es lo más importante, el saber qué va a pasar con el producto después de que termine su fin de vida útil, al menos para una pieza como los lentes, ¿no? Claro, es interesante, ¿no? No es o una u otra, ¿no? O solamente el proceso o solamente el resultado, sino ambas. También es una conversación que hemos tenido últimamente aquí en el laboratorio, que justo las sesiones de prototipado y los procesos aquí en el laboratorio no solamente es buscar el resultado, sino que el proceso nos permite hacernos mejores preguntas. Y en este caso ha sido hacernos preguntas sobre nuestros espacios de producción, ¿no? La semana pasada estuvimos yendo a cada uno de los espacios a platicar de la convocatoria, a conocernos, a conocer los espacios de producción, y siento que ya incluso desde la planeación nos ha permitido comprender mejor nuestros espacios, ¿no? Ponerlos en común con los de los compañeros. Entonces creo que esa ha sido una parte importante, y en esa parte de conocer mejor nuestros lugares, hemos conversado mucho aquí en el laboratorio que, hablando de los resultados, a veces no pensamos dónde va a terminar ese experimento o en qué va a terminar ese prototipo, ¿no? Hemos usado mucho madera, pero también madera para prototipos que están al exterior. Entonces, la vida útil ha sido muy baja. Entonces, pues también es una reflexión que hemos tenido de qué otros materiales experimentar, pensar, utilizar, ya que pasó esta primera etapa en la que usamos mucha madera, pero al exterior pues no funciona tanto y demás, pues también pensar, ¿no? en dónde va a ir a parar eso que estamos generando, que al final mucho de los residuos, les decía Laura, los estudiantes del TEC, ¿no? Vamos a trabajar con todos estos residuos que están generando ustedes ahorita, ¿no? Que por la experimentación y el prototipo cumple una función y es muy importante ese proceso, pero también pensar y luego con esto qué hacemos, ¿no? Entonces, ¿en qué parte, Angélica, o en qué poner atención dentro de todo este proceso? Me encanta la pregunta porque en las artes es como el final, o sea, es lo que se vende, es lo que se le toman fotografías, o sea, es ahí, ¿no? Es lo que se pone en los portafolios, eso es lo que se pone en la página web, es lo que se premia, o sea, no hay realmente, a menos de que hagas performance, pero ni siquiera, ¿no? Porque el proceso, o sea, performance tiene un proceso, pero a la final lo que se va a vender o lo que la gente va a ver o por lo que se va a reconocer, esa es la foto final, que es como ese momento. Y eso es gravísimo, ¿no? Entonces, pensar en el residuo desde las artes plásticas, por ejemplo, algunos artistas lo toman un poco más consciente. Para mí, en mi caso, pues como les hablaba, como los imaginarios, abrir momentos, ¿no? Entonces, como que es la socialización, ¿no? Entonces no pasa nada si yo no activo las exposiciones 3, 4, 5 veces, no es como que la armé, la monté, hice la inauguración, el vinito se acabó, ¿sí? Sino como todos los procesos de activación que hace uno con las piezas y lo que pasa con la gente cuando se encarga, o sea, como empieza a interactuar con las piezas, ¿no? Como la experiencia colectiva, lo que pasa cuando vas a cine, a diferencia de cuando ves la película en Netflix, ¿no? Entonces vas a cine y sales y estás emocionado y no sé qué, la película en Netflix, como te quedaste solo con tu experiencia. Y creo que por ahí va, no sé cómo traducir más el residuo, creo que lo residual en el arte queda como ahí, aunque obviamente hay procesos más matéricos que son muy personales. Creo que todo depende porque del audiovisual. Hay una documentalista muy encantadora que se llama Agnès Varda, de la Nueva Ola Francesa, ahora es una abuelita fascinante,
que tiene un documental que se llama La espigadora y los espigadores. Y el documental empieza con una obra de las espigadoras de Millet, ¿no? Como el acto de recoger la siembra, y ella utiliza eso como excusa para empezar a hablar de la gente que hace dumpster diving, ¿no? Como que recoge la comida de los basureros en Francia, y después empieza a hablar como de los problemas alimentarios en Europa, ¿no? Y como esta onda de la selección de las papas, y como las papas que encontramos en los supermercados tienen que ser perfectas, y hay un montón de papas como medio torcidas que quedan por fuera y que simplemente viene gente a recogerlas y se vuelven gratis, ¿no? Porque no son perfectas. Y ella como que va estirando un poco su discurso a hablar también del documentalista como este personaje que está seleccionando siempre las imágenes. Entonces la gente que hace audiovisual tiene cantidades y cantidades y cantidades, ¿no? De material y de imágenes que después va reutilizando, y ese se vuelve su residuo, ¿no? Como en la fotografía y el audiovisual tienen como una práctica así más clara. El pintor también tiene como sus materiales como muy particulares que después va reutilizando, sus propias herramientas. Se da como a una escala muy personal. Bueno, también depende del artista, porque si es un artista muy grande es como muy individual, ¿no? El proceso del residuo. Sí, gracias. También dijiste una parte con la que coincidimos mucho en el laboratorio. Hay pocos espacios en los que mostrar procesos o hablar de proceso, ¿no? Y bueno, la presentación que vamos a tener el sábado 30, ya de cierre de las sesiones, un poco piénsanla así, ¿no? O sea, que no es un espacio en el que importa, tenemos que llegar con un producto final, sino más bien a compartir el proceso, ¿no? Siento que el laboratorio también es un espacio para ello, en un mundo donde hay pocos espacios donde hablar de procesos. Adelante, Jorma. Pues bueno, algo que yo considero mucho en mis procesos es la parte económica siempre, porque muchas veces no podemos mantener eso. Algo que empezamos no lo podemos mantener porque suele ser caro. Digo, ya complementaron muy bien, pero entonces de lo que decía, ¿no? De lo que pueden ir aprendiendo, pues qué tan factible es económicamente hacerlo, tanto si lo van a fabricar para alguien más, si lo van a vender, si es un negocio, si le pueden seguir invirtiendo. Entonces para mí eso es como un factor importante, el saber si económicamente pues es viable. Algo que muchos albañiles, me ha tocado que por ejemplo en los videos que he subido sobre aplicación de estuco y cosas así, X marca, ¿no? Generalmente las marcas pues tienen un precio un poquito más elevado, pero porque también las empresas pues se dedican a invertirle a que un producto sea de mejor calidad. Y muchos albañiles dicen, no, eso no es muy caro. Lo hacemos a la antigua con pura cal y con esto y esto. Pero también la durabilidad de un producto pues va contemplado en el paso del tiempo, ¿no? Entonces creo que es algo que debemos de considerar cada vez que fabriquemos algo, tanto el proceso que el dinero pues va a ser relevante al momento de hacerlo. Muchas gracias, Jorma. Pues sí, justo la idea era esa, ¿no? Como ir complementando con la perspectiva de cada quien, desde la dimensión económica, la dimensión del emprendimiento, desde la filosofía, desde el arte, desde la manufactura. Entonces, bueno, pues más bien ahora abrimos micrófono. También la idea es dialogar, si tienen preguntas concretas que les quieran hacer aquí a los mentores de todo esto que se ha conversado, ya sea del proceso, ya sea desde el trabajo que hacen ellos, pues ahora es cuando. ¿No? Los promotores de proyecto también que tienen ya sus ideas, que están ya identificando residuos, que tienen una propuesta, algo que quieran comentar, algo que quieran compartir, alguna experiencia también, ¿no? O sea, un poco también lo que hemos estado hablando de cómo nos hemos estado enfrentando a los residuos, a los procesos, no sé, me queda siempre la duda, por ejemplo, con Plasticiclo, con proyectos que están trabajando los plásticos, si a veces el proceso no es también equivalente, más contaminador que ya el solo hecho de que existe el residuo, ¿no? O sea, aquí pues ha habido momentos en los que están quemando el plástico, están expuestos a ese olor y demás, y pienso como, bueno, ¿qué tan pertinente es esto, ¿no? O sea, también pensar en esos riesgos que hay en esos procesos de experimentación, si a veces no, también es medio contraproducente. No sé, esa es una duda que siempre han tenido, que se la quería hacer a Rodrigo, ¿no? En esos procesos que han aprendido también, ¿no? Bueno, de los plásticos que me imagino que utilizan, gracias,
es polipropileno y HDPE, ¿no? Son los dos plásticos menos tóxicos, que menos emisiones. Todos los plásticos emiten ciertos gases, ¿no? Contaminantes, pero obviamente en la escala en la que se están utilizando con esas máquinas, pues bueno, se emiten en una cantidad mucho menor. Es más dañino para el cuerpo que para el ambiente, ¿no? Porque es muy poquito. Digo, no sé con qué regularidad se hace ni a qué escala se hace, pero bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un extractor de aire directamente desde donde emanan los gases, ¿no? Para evitar, más que otra cosa, para evitar la contaminación de la persona que está inyectando, ¿no? Pero sí, es contaminante. En este caso, más bien yo diría, ¿qué pasa con todos esos experimentos, ¿no? O sea, porque una vez que vamos a experimentar con polipropileno y HDPE, los mezclamos, hacemos una macetita. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar con esa maceta, no? ¿Se va a poder reintegrar a la cadena de consumo, a la cadena de producción, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa maceta, no? ¿Se va a vender y luego qué? O sea, hay que ser consciente cuando creamos un producto, que ese producto no termine en la basura, ¿no? Y eso es lo principal. Pero sí que digas, tiene un impacto fundir este plástico, sí tiene impacto. A ver, todo tiene impacto, ¿no? Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria tiene un impacto, pero bueno, no es tanto. ¿Alguien se anima con una pregunta? Sí, Lau. Yo tengo dos. La primera es, me gustaría escuchar en qué tipo de espacios trabajan ustedes desde su especialidad, o sea, espacio físico, taller, cuál es su como área de trabajo común. Y la segunda es qué les emociona de estas sesiones de prototipado, qué les llamó la atención, qué esperan ustedes también llevarse, porque pues nosotros obviamente vamos a tener a ustedes, pero creo que ustedes también se van a llevar algo de aquí, que es como que lo que les emociona aprender. Gracias, Lau. Digo, qué mala onda que no traje una foto del espacio, pero lo puedes buscar ahí en Instagram, va a aparecer comercial. Manufactura MX, ¿no? Ahí síganos. Realmente yo trabajo, es un lugar increíble, está en el corazón de la Doctores de la Ciudad de México. No sé quién sea de aquí de la Ciudad de México o haya visitado la colonia Doctores, es una colonia industrial, ¿no? Había muchas fábricas en inicios del siglo XX. En el Porfiriato, es donde estamos, es un edificio antiguo del Porfiriato y era antes era una fábrica textil llamada Laguna y ya después cayó en bancarrota en 1930, se olvidó, las máquinas se dejaron, se abandonaron, los dueños de Ánfora, que son pues la taller de cerámica más grande de aquí de México, ¿no? Que hace todos los platos de todas las casas, lo compraron y era el almacén de Ánfora. Y era un edificio enorme, entonces sirvió de almacén muchos años, hasta 2015, donde uno de los hijos se va a vivir a Nueva York, él es desarrollador, ve este tema del crecimiento de Soho y de todas las fábricas antiguas allá, igual que en Londres, y regresa y dice, ¿por qué no hacemos esto en la Doctores? Y ahora es un fenómeno, tanto un fenómeno también de reciclaje, ¿no? Arquitectónico, porque realmente el edificio se está recuperando, se está restaurando, pero sutilmente dejando la esencia de lo que es, las máquinas se están recuperando, pero lo que hizo esta familia padrísima es que no lo hicieron como un lugar de producción de, ok, vamos a vender un chorro de productos y hacer capital, no. Dijeron, vamos a invitar a puros proyectos creativos, que uno de los requerimientos, sobre todo el principal, es que tú seas fabricante de algo, no solo que vendas aquí, sino que lo fabriques aquí. Entonces es una fábrica de fábricas. Entonces pues a nosotros ahí tenemos nuestro brazo robótico, me compré un brazo robótico industrial de segunda mano del 2003 que tiene Windows 95, lo cual me encanta porque está súper interesante, porque viene un poco el tema de la filosofía de la tecnología, ¿no? Cómo nos hacen siempre estar consumiendo el último modelo porque te quedas atrás, y no es verdad. Mi robot de Windows 95 sirve igual que uno nuevo, ¿no? Y realmente le hicimos algunas adaptaciones y trabajo en un área de 30 metros cuadrados. O sea, ahí es donde hacemos los materiales, nosotros no mandamos a hacer absolutamente nada, sino más bien lo que vendemos tampoco no tenemos un catálogo y no pienso tenerlo nunca, porque para mí no es parte de lo que estamos buscando, sino más bien queremos hacer investigación y lo que hacemos es vender todo, bueno, más bien desarrollar todo el desarrollo desde un material nuevo hecho de residuos desde cero, a partir de la necesidad de una empresa, una industria, ¿no? Llegan, por ejemplo, una mezcalera, me llegó y digo, tengo un chorro de bagazo de agave, ¿qué hago?
Entonces ya agarramos el bagazo y lo resolvemos. Ahorita estamos con la UNAM haciendo un tema con las tilapias de Xochimilco, que son un tema muy fuerte de contaminación ambiental ahí en el lago de Xochimilco. Y así hay un montón de problemáticas, ¿no? En el mundo, llegan las empresas con sus problemas y nosotros lo que hacemos es resolverlos con ellos, porque lo que no quiero también es tener un cliente que agarre y me diga, oye, hazme este producto, bye, y ya y se va y no vuelves a saber de él. Ya tuve uno y al final solamente, y es el greenwashing, ¿no? Entonces me dicen, ay, ya están mis celosías, bueno, padrísimo, ya se las llevaron y no volvió a saber nada. No, como dices, no volvió a saber dónde está el producto, cuál fue su siglo, el cliente ni le importó. Entonces nosotros realmente ni los mencionamos en el proyecto. Dijimos, estos tipos de clientes no son los que queremos colaborar. Queremos gente que esté involucrada 100% con el proyecto y el proceso, para que sean conscientes de cuánto se tarda uno en un proceso de este rollo y que valoren el valor, ¿no? Por eso cuesta lo que cuesta. Entonces, pues realmente eso es. Ahora hay una parte fundamental. Yo soy mujer y muchas veces eso es un temón, ¿no? Lo quería tocar. Creo que hay alguien aquí de tu equipo que tocaba esos temas de feminismo. Me ha tocado bastante. ¿Quién es el ingeniero? Siempre llegan a mi taller. Yo estoy con un overall todo el tiempo porque el lugar es muy sucio y hacemos cerámica todo el tiempo, un montón de materiales. Entonces salgo yo y yo siempre trabajo con chicos, la verdad circunstancial, no es a propósito, ¿no? Y siempre llegan, usted es el ingeniero. Y yo, no, y no es ella. ¿Cómo? Y entonces nunca creen que una mujer puede estar en el tema de la fabricación y mucho menos en la industria de la construcción. ¿Cómo son sus espacios? Tenemos modestamente un patio trasero donde está mi socio en Ensenada. Ahí habilitamos un terrenito que rentamos en la parte de atrás de su casa. Ahí tenemos las oficinas nacionales de Nahual. Entonces literalmente es un patio trasero donde tenemos las máquinas que construimos nosotros, que diseñamos nosotros, y todos los lentes se inyectan en Ensenada, ¿sí? Por tema logístico es lo mejor, porque mucho se recupera de esa área de playa, ¿no? Y todo se envía aquí a Monterrey, y de aquí de Monterrey es donde se distribuye, ¿no? Y aquí en mi casa literalmente tengo un cuarto destinado únicamente para el tema del ensamblaje, para el tema de la montura de las micas, para el tema de reparación, y bueno, esos son nuestros espacios, ¿no? Pero también la segunda pregunta de Laura, ¿qué esperan, qué les emociona de esta sesión? Yo desde que vi a Laura entrar con esa caja llena de desperdicio ¿cómo se llama?, de impresión, dije, algo tenemos que hacer con esa, y se me ocurrieron ya 5 o 10 ideas para poder hacer, que yo creo que va a ser mi área en la que me puedo especializar. En lo demás, no tengo mucha experiencia en otros materiales, pero al menos cuando vi esa caja dije, ya sé a qué vine, ¿no? Sí, pues igual, yo estoy en el patio trasero de la casa, el cual ha estado poco a poco adaptándose al clima regiomontano, entonces ahí vamos como ajustándolo. Y bueno, también como dependiendo de los proyectos, pues las cosas se dan fuera de la casa, ¿no? O sea, ahora trabajando con el proyecto de bioacústica de las aves, pues casi que todo el tiempo estoy fuera grabando y el resto en la computadora revisando los audios, y después ya en el taller como haciendo las traducciones de los sonogramas y viendo qué material le queda bien. En algún momento estuve trabajando con cerámica y iba a un taller, ¿no?, que tiene su espacio adaptado al trabajo, y iba y trabajaba allá y quemaba allá y bueno, todo pasaba allá. Y ahora con estas nuevas piezas que estoy como empezando a trabajar, que por eso conocí a Rodrigo, andaba buscando quién trabaja con plástico, me encontré con Plasticiclo, pues como en esta investigación, un poco como en esa filosofía de que pues cuando los hikeros o los que van subiendo, incluso la gente que ve como que está observando las aves dentro de la ciudad, se dan cuenta que todas utilizan pedacitos de plástico para hacer los nidos, lo cual es un poco contraproducente para ellos también, ¿no? Entonces mi idea es como pues un poco integrar como estas problemáticas y complejidades de las zonas en las que vivimos,
y traer el plástico. Entonces, pues sí, es una cuestión muy experimental de salgo, miro a ver qué me pasa, pongo el cuerpo en problemáticas y entro a la casa y ya miro a ver qué pasa. Ya. Pues yo empecé hace unos 9 años en mi cuarto, haciendo un desastre ahí. Ya tengo pues un taller chico donde trabajo solo y ahí yo hago todo, la edición de los videos, la grabación, la construcción. Yo realmente nada más trabajo con 1 o 2 clientes máximo por mes. O sea, trato de que el cliente, así como mencionaban ahorita, esté buscando una artesanía y yo cobrarle lo que es ese trabajo, ¿no? Que realmente pues cuando me piden un lavabo, por ejemplo, lavaderos, que yo nunca esperé que hubiera un nicho para gente que le gustaran los lavaderos, que es algo como que se ponían las casas de interés social en los 90s, pues me dice, yo quiero uno de 60 por 41 y así se te va a hacer. Entonces yo trabajo en base a lo que es personalizado. Entonces trato de no meterme con muchos clientes porque sí suele ser estresante, ya lo he vivido, por eso mismo es que no lo hago. Y cuando yo comencé pues en el cuarto, mi interés siempre fue ver videos de DIY y compartirlo con los demás, pero yo la verdad no sabía hacer nada. Y me tomó años aprender y experimentar y bueno, pues actualmente ya puedo compartir mucho más del tema. Y lo que más me motiva pues es conocer pues sus inquietudes, lo que les gusta, no nada más el diseño, sino que les apasiona, porque al final de cuentas, como yo mencionaba, a mí me gusta humanizar lo que yo hago y para eso necesito saber muchas más cosas que no nada más tienen que ver con su profesión, ¿no? Sino que como decía, pues de qué forma pueden a lo mejor ustedes manifestar paz o qué les gusta, qué les llama la atención. Entonces en base a eso yo voy a ir mejorando lo que hago y cómo lo comparto, y lo que me motiva sería el poder conocer a las personas más que cualquier otra cosa. Yo no respondí lo de la motivación, pero yo entré aquí por la motivación de conocer personas. De hecho, hace como 2 o 3 semanas, ¿no?, que estuvieron haciendo socialización de los proyectos, venía un poco buscando a Plasticiclo, ¿no?, dentro del mapa de Precious Plastic, como bueno, ¿quiénes son estos? Entonces pues me emociona que como que mis búsquedas han llegado a encontrar gente increíble y a incluso ponerme aquí dentro de otras dinámicas. Entonces pues sí, igual me emociona un montón. Pues sí, muy parecido, ¿no?, a todos mis compañeros, y sobre todo me encanta, ¿no?, que la convocatoria y los que hayan asistido, los que van a participar sean tan jóvenes. Creo que eso está padrísimo, ¿no? Y me encantaría también escucharlos, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su especialidad? ¿Qué les interesa? ¿Qué buscan? ¿No? Porque puede ser más la parte de materialidad, puede ser más la parte técnica de la fabricación o también la parte creativa del diseño, simplemente filosófica de pues yo no sé qué está pasando y necesito saberlo, ¿no? Entonces creo que, también hacer comunidad. Yo tengo en verano muchos workshops, ¿no?, que damos, porque soy docente de 2 universidades, pero en tiempo de semestre, ¿no? Entonces muchas veces no me da tiempo de conocer gente que no esté dentro de una universidad o una institución. Entonces abrimos esta línea de talleres a gente totalmente abierta y me ha llegado de todo. Desde señoras, ¿no?, aburridas hasta, o sea, que no tienen nada que hacer y que quieren llenar su agenda, ¿no?, de la tarde, ¿no? Y me encanta, ¿no? Hasta personas súper jóvenes, he dado talleres a niños también y es súper bonito, ¿no? Emocionalmente es te toca mucho, ¿no? Y el otro día hicimos un taller de simplemente filosofía de la máquina, ¿no? Y dimos taller a indígenas, ¿no? Gente que pues realmente tenía muchísimo resentimiento con la sociedad, en el término de que me decían, muchas veces me dijeron, es que ¿por qué nosotros no tenemos acceso a esto? Por ser indígenas, qué hueva, ¿por qué? Yo sí quiero tener mi robot allá en el pueblo, ¿no? O allá en la comunidad. Y yo que soy de pueblo le decía, no, yo te entiendo, o sea, yo tuve que venir a la ciudad a conocer todo este tipo de cosas. Entonces, pues es privilegiado este espacio que tienen ustedes, te lo comentaba desde el principio, yo estoy súper impresionada, ¿no? Y que sean gente que venga de la comunidad, que se conozcan entre ustedes, porque entre todos los talleres siempre se empiezan a armar equipos. En los talleres que he dado, pues
pues me ha tocado, ¿no? Hasta se hacen parejas y de repente se hacen de que socios y de repente ya los ves haciendo una empresa y te da muchísima emoción que haya sido gracias al diálogo que se generó en tu taller y al conocimiento que compartiste, que también ustedes vienen y me comparten. A mí pues me da muchísima curiosidad de qué podemos hacer con esos residuos de pues puros soportes de PLA, ¿no? Que se han hecho, ¿no? Porque pues son demasiados y no sé de cuánto es eso, de cuánto tiempo es, pero creo que está interesante pues verlo, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? Está el upcycling, ¿no? Que es como el tema de reutilizarlo pero sin transformar la materia prima o su estado químico, o el reciclaje, que ya entras en la transformación del estado químico, ¿no? Entonces creo que ambas son súper interesantes. Vamos a ver proyectos de más upcycling o vamos a ver proyectos de reciclaje 100%, ¿no? Entonces creo que eso va a ser súper interesante. Pues listo, muchísimas gracias. Digo, esto es como apenas la inauguración, con esto abrimos boca para empezar las sesiones de prototipado. Muchísimas gracias, creo que es muy enriquecedor escucharles. Y pues más bien ahora hacemos un cambio, vamos rápidamente a que vengan los promotores de proyecto, pasan para acá Caro y Cash para platicarnos de las sesiones de prototipado, qué es lo que vamos a estar haciendo. Y después vamos a hacer un breve recorrido por el espacio, también para conocer ya los talleres, ver los residuos. Digo, esto es lo que trajo Laura, es una parte, ya nos dijo que va a traer más en estos días. Allá abajo más bien tenemos madera, entonces también para que David nos cuente de ese otro tipo de residuo que tenemos aquí en Lab Nuevo León y qué vamos a hacer con él. Entonces, bueno, esto fue el primer diálogo, con esto arrancamos y ahorita vamos a dar una breve introducción de las sesiones de prototipado. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Esto va a ser breve para darles tiempo de integrar toda la información. Bienvenidas, colaboradores de los proyectos de materialidades sostenibles. Les voy a hablar un poquito de qué es Lab Nuevo León. Y pues este es un espacio público de producción cultural abierta en donde personas de diferentes saberes y conocimientos se reúnen para promover proyectos ciudadanos y que beneficien nuestra vida en común. Es decir, hacemos comunidades, ¿sí? Nos encontramos, si quieres dar la siguiente, Cash. Nos encontramos para experimentar, para llegar a un prototipo que nos permita tener una respuesta tentativa a la problemática que nos interesa. Por ejemplo, ustedes se inscribieron a diferentes proyectos en los que hay claros los prototipos a crear juntas y juntos. No sé, por dar un ejemplo, el de los paneles acústicos de Fab Lab Nuevo León. Ese es el prototipo que nos convoca a hacer comunidad. Esa es la excusa para encontrarnos y poder prototipar algo que mejore el espacio, la infraestructura del laboratorio, e incluso sin que yo tenga un conocimiento específico o claro sobre lo que vamos a trabajar. Todos los saberes, todos los aprendizajes, todos los conocimientos son importantes en los laboratorios ciudadanos. Entonces, acá convivimos, perdón, Cash, y generamos creación colectiva y potenciamos la inteligencia colectiva. Entonces, les vamos a mostrar un videíto en donde van a ver de qué va Lab Nuevo León, para quienes no lo conocen. Lab Nuevo León es un espacio público de producción cultural abierta en el que personas con distintos conocimientos y experiencias se reúnen para crear proyectos ciudadanos a través de la experimentación y la colaboración, para encontrar nuevas formas de habitar un mundo en común. Para promover la inteligencia colectiva, Lab Nuevo León propone abordar 4 ejes desde una nueva perspectiva: la ciudad, la memoria, las artes y la cultura digital. Este modelo de espacio cultural nos hace parte de un ecosistema de innovación ciudadana a nivel internacional basado en la participación, la creación colaborativa, la mediación y la documentación. Bajo este modelo, se propone que los proyectos sean abiertos, experimentales y diversos. El potencial de esta diversidad de saberes se traduce en la creación de redes y conocimiento compartido entre un grupo de personas que, en un marco convencional, seguramente no coincidieron, pero que aquí dialogan, comparten y conviven en un espacio pensado para promover el encuentro en comunidad, que cuenta con Fab Lab, foro, conversatorio,
Estudios de experimentación audiovisual, sonora y artística. Espacio de producción digital. Salas colaborativas y de experimentación documental. Salas abiertas con acervo bibliográfico y pizarras de documentación y planeación. Galería de prototipado, vestíbulo, terrazas y un mirador que se recupera y se abre al acceso público. Llegó el momento de encontrarnos. Experimenta Lab Nuevo León. El gobierno del Nuevo Nuevo León. Ok, pues todos estos espacios, todo este mobiliario, equipo, están a disposición de los proyectos. Siéntanse con la creatividad de hacer uso de ellos, de potenciar, de transformar, de mutar el primer prototipo propuesto por los promotores de los proyectos. Es interesante justo involucrarse en los proyectos de los laboratorios ciudadanos o de los proyectos del Lab Nuevo León porque todas las voces son escuchadas. Entonces, si ustedes consideran que el prototipo puede virar a otra propuesta o se puede integrar a una que ya existe, pues propongamos y pongamos manos a la acción. Justo es lo que promueve el laboratorio, salir un poco del discurso y crear algo juntas, recordando que estas son sesiones de prototipado intensivas de una duración de 2 semanas, empezando el día de hoy, para empezar a crear juntas pues, los prototipos que proponen las diferentes universidades. Entonces, estarán acompañadas por el equipo de mediación, que son las personas que se identifican con un chaleco azul, y también van a estar muy de cerca el equipo de documentación, que estarán registrando en fotografía y en video todo el proceso que vivirán durante estas 2 sesiones, para finalmente poder tener una presentación abierta de los prototipos logrados. Esperemos que para antes de esta presentación abierta ya hayan podido validar, probar qué tan funcional, pertinente están siendo los prototipos que estamos haciendo. Y es algo que desde el equipo de mediación les estaremos recordando durante las sesiones. Entonces, bienvenidas nuevamente a las sesiones de prototipado. Y mi compañera Cash les hablará un poquito más de la dinámica de trabajo. Les voy a platicar un poco. Básicamente vamos a producir de manera colaborativa y experimental. Obviamente la lógica de enseñanza no va a ser formal ni especializada, en la que van a participar los promotores, los mentores y ustedes como colaboradores, que también esperamos que se sume más gente mañana a las sesiones. Y bueno, ¿le podemos dar a la siguiente? Vamos a estar nosotros los mediadores acompañando las sesiones, los promotores, los colaboradores que serían ustedes y los mentores que acaban de estar en el diálogo abierto. La siguiente. Y bueno, el prototipo, muchos de los que ya están aquí, pues algunos son estudiantes de arquitectura, diseño industrial, igual conocen el concepto de lo que es un prototipo. No quiero como desarrollar mucho el tema. Básicamente es una forma en la que vamos a abordar una idea de manera experimental, sobre todo atendiendo una problemática real. Lo vamos a representar en distintos formatos y bueno, siempre está abierta a nuevas interpretaciones y aportaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que queremos es sobre todo que de manera en la que podamos colaborar entre todos, codiseñando y validando esta idea, atendiendo obviamente la problemática real que ya tuvieron oportunidad de escuchar. Vamos a tratar de que quede de manera abierta estas ideas a través de la wiki, donde van a poder ustedes documentar todo el trabajo que se vaya trabajando, para que a futuro otras personas puedan usar la receta o bueno, el trabajo que se esté desarrollando y lo puedan replicar y mejorar. Esa es la idea base de las sesiones de prototipado. La siguiente. Bueno, les vamos a mostrar algunos de los ejemplos de las sesiones de prototipado que tuvimos la vez pasada. Estuvo muy interesante la exploración que se hizo para interpretar la calidad del agua. Y bueno, aquí vemos 2 prototipos. Cada uno se enfocó de manera distinta, de manera afectiva y más artística. Estuvo la bitácora del agua, y del otro lado trabajaron con sensores para monitorear la calidad del agua. Este es nada más un ejemplo de cómo para una sola interpretación o prototipo
se pudieron llegar a diferentes conclusiones y perspectivas, ¿no? La siguiente, por favor. La forma en la que trabajamos es muy importante darle un peso a la documentación. Es bien importante que la ruta y el camino que podamos llegar a través del prototipo se comunique. Todo el proceso lo vamos a ir documentando y vamos a visibilizar ese aprendizaje, dejando abierto el código para que se pueda replicar y mejorar. Y bueno, la cultura abierta es muy importante que también ustedes sepan que todo lo que se va a estar diseñando es de código libre y promueve el acceso libre a la cultura, al intercambio y construcción del conocimiento, y vamos a crear, bueno, fomentando y potenciando ideas procomunes. Obviamente vamos a usar licencia de Creative Commons, igual nada más para que conozcan, en la página tenemos todos los proyectos que se han trabajado aquí en el laboratorio y todos se trabaja bajo esta metodología. La siguiente, por favor. Ahora sí vamos a dar oportunidad para que igual pasen los promotores para presentar sus proyectos. Adelante. Hola, yo soy Laura, yo soy la encargada del Makerspace del Innovaction Gym en el TEC de Monterrey, y el prototipo que nosotros proponemos es Sustentarte. Si le pueden dar la siguiente foto, aquí pueden ver el espacio que tenemos ahí en el Innovaction Gym. Tiene dos áreas principales, es el área de trabajo común, con estas mesas pues, de trabajo, herramientas y algunas máquinas que están de este lado, no se alcanzan a ver. Y tenemos el área de maquinados que está al fondo. En todo el espacio contamos con varias impresoras 3D, evidentemente, tanto de filamento como de resina. Tenemos un pequeño plotter, un router y 2 cortadoras láser, que es lo que más se usa, y generan residuos como estos, pero también maderas, acrílicos y cartones. Y bueno, el Innovaction Gym es un espacio que es como potenciado por la Escuela de Ingeniería en Ciencias en el TEC, pero no está solo cerrado a ingenierías, sino que buscamos colaborar con perfiles diversos como aquí, como en el lab. Buscamos que vengan pues diseñadores, arquitectos, personas de educación, y no solo alumnos, sino que también profesores o personas de posgrado e incluso la industria. Tratamos de que empresas pues también vengan a colaborar y a trabajar con los estudiantes y profesores para crear un ambiente muy creativo, muy innovador, y que salgan ideas pues muy originales, ¿no? Diferentes, que en otros espacios no se pueden generar. Y estos son el tipo de residuos que generamos. Este es MDF más que nada, el filamento que están viendo aquí, y acrílicos de unos prototipos que ya se probaron, ya se usaron y pues ya no se van a volver a usar. Entonces los desarmamos todos, separamos los electrónicos, los acrílicos y bueno, cada material por separado, ¿no? Para reutilizarlo en su debida manera. Y en la siguiente slide podemos ver una propuesta de lo que nos imaginamos como prototipo. Usamos 2 referencias, que son los mosaicos de Gaudí, que también, pues como decían, desde hace mucho ya reutilizan ciertos materiales, entonces vamos a retomar esa idea en una escultura. También ponemos esta referencia de la escultura de Colin Roberts, que es como también mosaico, pero ya en un objeto definido, ¿no? La idea o la propuesta es que esta escultura represente a la cultura maker o a un maker en su forma y pues en sus materiales, evidentemente, porque son los residuos que nosotros mismos generamos. No hay una forma ya definida ni una estructura, sino que la idea es generarla en conjunto y en colaboración. Igual, pues la manera en que se use cada tipo de material se va a proponer en todos en conjunto, y cómo se vaya a ver ya al final, pues la idea es crearla entre todos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel, soy el coordinador del Fab Lab de la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, este es el espacio del Fab Lab, ¿verdad? Se encuentra dentro del Centro de Innovación y Diseño. Y bueno, tenemos lo que es un área común en donde sirve para
pues generar también comunidad entre los estudiantes. Ahí van, hacen sus tareas o incluso también cortan, pegan, hacen prototipos, ¿no? Y dentro de esta área, en la orilla, pues tenemos toda una L, que es el área de las máquinas, ¿no? En donde ahí es en donde pues fabricamos toda esta, bueno, donde tenemos nuestra maquinaria, tanto impresoras en 3D, inyectores de plástico, cortadoras router, CNC, ¿no? Y bueno, el proyecto que nosotros estamos proponiendo es reutilizar el acerrín que generamos por una de las máquinas. No sé si se puede reproducir el video. Es un router CNC, es una máquina que gira una herramienta a alta velocidad y desgasta lo que es pues, el material, ¿no? En este caso está desgastando madera, ¿no? Y se crea esta viruta que es muy muy fina debido a la misma herramienta, ¿verdad? Y cómo lo corta. Okay. Igual no sé si podamos quitar un poquito el sonido. Gracias. Entonces, a partir de esta herramienta se crea el acerrín y estamos proponiendo nuevas formas de compactarlo, volverlo a unir y crear pues objetos decorativos, ¿no? Puede ser ahora sí que cualquier objeto. En este caso nosotros hicimos una experimentación con impresión 3D, imprimimos un molde y a partir de ahí con pegamento para madera como aglutinante empezamos a compactarlo y creamos esta macetita, ¿no? Que es a base de acerrín, ¿verdad? Ahora, no se preocupen si dicen, oye, yo no sé hacer un molde, yo no sé hacer impresión 3D, ¿verdad? Digo, aquí puede terminar ahora sí en lo que sea, ¿no? Agarrar el material, el caso es juntarlo, volverlo a unir, ¿verdad? Aglutinarlo y ver cómo transformarlo, ¿no? Inclusive podemos ver formas de crear moldes de otra manera, no nomás con impresión 3D, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy José Antonio Sepúlveda, profesor de Prepa UDEM, del Makerspace de Prepa UDEM. Aquí en las fotografías pues podemos ver el Makerspace en específico de San Pedro, de Prepa UDEM San Pedro. Sin embargo, están participando los Makerspaces de las cuatro preparatorias, Obispado, Valle Alto y Fundadores. En general, todos contamos con lo mismo, que son entre 6 y 7 tipos diferentes de talleres, entre los cuales destacan fabricación digital, carpintería, textiles, realidad virtual, entre otros. El proyecto que estamos proponiendo para estas sesiones de prototipado, más que todo es una vía de exploración, una tecnología la cual es termoformado, o sea, cambiar la forma del plástico a través del calor. No necesariamente tiene que ser termoformado al vacío, pero pues es una de las gamas como lo podemos explorar. Bien pueden ser otros tipos de termoformado. Por lo mismo, tampoco estamos proponiendo un producto en específico al final. Queremos dejar que cada colaborador decida hacia dónde llevar su proyecto, si ya sea hacia el desarrollo de un producto en específico, de un diseño, o hacia el reciclaje de materiales, el reciclaje de plástico a través del PET. Nuestros principales residuos pues son residuos de diversas maderas, de tableros de madera con los cuales pueden formar sus propias máquinas, formar termoformadoras caseras, se puedan replicar tanto dentro de su escuela como dentro de su hogar, ya que no se necesitan de herramientas complejas. Tenemos laminados de material como láminas de PET, láminas de acrílico, residuos de impresión 3D, entre otros. Pero les digo, esto es meramente explorativo, no hay cómo te pueda salir mal el proyecto, ya que todo es explorar, explorar y explorar. Ya cada usuario verá hacia dónde orientar el proyecto, hacia el desarrollo de un diseño en específico o algo más, pero como quiera, siempre nos va a tener a nosotros para apoyarlos en este desarrollo. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo igual muy burdo en el video de arriba, de cómo reciclar fácilmente, cómo volver a ser plano
una botella de plástico cilíndrica que podría servir como una vía de exploración para usar un termoformado al vacío, pero sin embargo, como les digo, es uno de muchos métodos que van a experimentar para ver hacia dónde desarrollar este prototipo. Bueno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Jesús Garza y junto con Antonio Pérez estamos aquí abajo, el Fab Lab con los talleres de producción, carpintería y soldadura. Pues nosotros en nuestro caso en el laboratorio se han cortado bastantes placas de madera, más que nada para generar mobiliario o distintos usos que tienen las comunidades. Y con ese residuo, bueno, hablando también antes de nuestro espacio, nosotros contamos con una cortadora láser, impresoras 3D y al mismo tiempo con la CNC Router. Y con el CNC Router ha sido lo que más ha generado este residuo en nuestro caso. Siguiente. Y bueno, nosotros tenemos una comunidad que se llama Martes de Fab Lab y con ellos trabajamos este banco de materiales. Fue algo que se hizo con la participación ciudadana y la idea es más que nada como ir compactando o ordenando nuestros residuos para que la gente pueda reusarlos. Algo importante es que ninguno de nuestros residuos desde que abrimos lo hemos realmente tirado. Entonces es todo el residuo que hemos ido generando, que han sido realmente casi como 150 hojas que se han cortado. Y eso es como el ejemplo de lo que se corta aquí, ¿no? Haciendo como las mamparas, mobiliario, rampas, cosas que vayan necesitando el laboratorio. Y bueno, nosotros lo que queremos irlo utilizando es más que nada utilizar dos técnicas, la digital y la análoga, considerando más que nada, pues no todos tenemos las herramientas para utilizar una digital, entonces también consideramos importante hacer como un panel que sea análogo. Entonces lo que queremos es hacer dos tipos de panel, un panel que se haga más con herramienta común y otra utilizando el router para generar como una compactación de acerrín o de residuo y ir generando como pues paneles, ¿no? Y estos paneles se van a ir ubicando en el espacio de experimentación sonora que está aquí a la izquierda para ir mejorando la acústica y pues los invitamos, vamos a estar apoyándolos y pues aquí están los 4 espacios makers que van a estar participando en las sesiones. Y bueno, ya nada más para concluir, ahorita vamos a tener un pequeño recorrido, quien quiera sumarse, vamos a hacer un recorrido especial, no tanto a todo el espacio, sino a la galería de prototipado y sobre todo a prototipos que tengan relación con los Fab Labs, que han trabajado bastantes prototipos, entonces para que los conozcan. Mañana vamos a empezar, bueno, esta es la semana 1 en la que vamos a trabajar más que nada el proceso de ideación. Vamos a tener el miércoles, vamos a empezar justo con la lluvia de ideas para el prototipado, vamos a hacer una visita al acervo, ya que es bien importante que también documentemos a través de material biográfico, tenemos muy buen material para poder hacer investigación. Y vamos a trabajar el jueves con la charla de documentación, va a haber también retroalimentación con los mentores y vamos a estar documentando. Para el viernes esperamos traer a la comunidad de Plasticiclo para que les platique el proceso de trabajo y el prototipado que han hecho desde el inicio, cuáles han sido sus hitos de aprendizaje. Entonces va a estar muy importante, bueno, va a ser muy importante tenerlos para que también ustedes conozcan lo que se está trabajando en el lab con esa comunidad. Y vamos a trabajar también el viernes ya la hoja de ruta y la retroalimentación con mentores para terminar con la documentación. La semana 2, ¿podemos darle la siguiente? En la semana 2 vamos a enfocarnos en el prototipado, ya sea que trabajemos en el Fab Lab, en los talleres de producción de aquí, o también podemos, dependiendo de los colaboradores, de las diferentes instituciones que nos acompañan, que se pueda terminar el proceso de prototipado en los diferentes Fab Labs. Pero eso se va a ir viendo en el transcurso de la primera semana. Y pues nada, les invitamos a
pasar al recorrido. Quienes estén interesados, no sé si quisieras agregar algo más. Muy bien. Entonces, espero que les haya gustado mucho el diálogo abierto que tuvimos con los mentores, que los puedan aprovechar y obviamente que pasen la voz a otros compañeros de ustedes que puedan aprovechar estas sesiones muy nutridas que vamos a tener y que ustedes van a tener la posibilidad de idear y darle paso a un prototipo. Pues nada, muchas gracias.